Bien, después que se materializa una acusación, lo más interesante es ver los argumentos que tiene la parte de la defensa, porque hay un desequilibrio en todo proceso que favorece al Ministerio Público en la ventilación de sus informaciones y no hacia la otra contraparte. Se ha escuchado mucho de que el expediente no está fundamentado de la manera que se necesita para que ese proceso judicial camine de la forma que se debe. Entonces, vamos a escuchar de parte de aquellos que están dentro del proceso cuáles serían esos puntos a tomar en cuenta. Así es, vamos a darle los buenos días al abogado de la barra de la defensa del presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, el doctor Antoliano Peralta, a mi derecha. Buenos días, doctor, Buenos bienvenido. días. Hola. Y a mi izquierda, Pedro Balbuena, miembro de la barra de la defensa del imputado Ángel Rondón. Y con ellos vamos a iniciar, que nos expliquen, ¿verdad? Eso es lo primero, explíquenos. El estatus del caso. Exactamente. Al inicio. Vamos a comenzar aquí, doctor Antoliano. Bueno, se ha hecho público que al inicio del proceso, en la primera audiencia, los abogados de la defensa no nos sentíamos conformes con la situación procesal, en vista de que primero hubo que investigar a qué hora era la audiencia. Debo confesar, en mi caso particular, que como se había rumorado que era a las 3, yo fui hasta el despacho del juez y ahí me dijeron que no tenían esa información. Fui a la Procuraduría, fui a la Secretaría General de la Suprema y finalmente, en un monitor que tienen en la Secretaría General, una empleada dijo, mire, dice aquí que en el listín dicen que es a las 8 de la noche. En el listín diario, un día... Sí, en un diario... O sea, para que la gente entienda, se supone que debía mediar una citación formal. Bueno, se supone, ¿verdad? Habían tres... O sea, que a ellos les preocupa más la información de los Habían medios. 3 de los imputados que estaban en libertad, que debieron ser citados, 3 o 4. Pero los que estaban presos bastaba con avisárselo, hacerles saber para que ellos se lo comunicaran a sus abogados. Pero de una manera formal. Así es, informarle eso, o sea, no mantener el secretismo. Yo ignoro la razón por la que eso ocurrió, porque no se estila, ¿no? Y no tiene ningún beneficio para nadie. Y no se puede atribuir a ignorancia, ¿verdad? Porque es algo cotidiano. No, parece que es un problema de organización, de la rapidez, del abrumador que es este expediente. Y luego, ya en la audiencia, las partes no tenían ni siquiera acceso a la instancia de solicitud de la medida de coerción, mucho menos a las pruebas. Bueno, pues esto dio lugar a un aplazamiento. En la segunda audiencia pasó lo mismo y como es de conocimiento público, el juez dispuso entonces un receso hasta el martes próximo. En el día de ayer, la mayoría de los abogados defensores tuvieron la oportunidad de retirar una enorme caja con una gran cantidad de documentos no muy bien organizados, que en este momento se han estado organizando y cotejando. Todavía debo decir que en la noche de ayer, al finalizar la tarde, el doctor Carlos Salcedo, con quien comparto la defensa de Andrés Bautista, y que se había encaminado las diligencias para retirar los documentos, no lo había obtenido. Lo que quiere decir que esa diligencia continuará en el día de hoy. De manera que ese es el estado... El estado actual de este expediente. ¿En el caso suyo, igual? No, en el caso nuestro, el tema de la información fue una cosa que nosotros nos enteramos por accidente acerca de la audiencia. Incluso los abogados llegamos a esa audiencia de una reunión y ni siquiera teníamos toga para vestirnos adecuadamente para la celebración de una audiencia. Sí, vimos no sabíamos absolutamente nada con respecto a eso y fuimos ahí porque nos llamó el cliente, no por otra razón. No sabíamos si era una audiencia, no sabíamos si se le iba a entregar algún tipo de información, como se esperaba que se notificara la instancia y las pruebas de solicitud de medida de coerción. O sea, fue una completa sorpresa. Y en esa ocasión, y en eso estoy de acuerdo con el doctor, se ordenó la entrega de la solicitud de medida y se ordenó también la entrega de las pruebas que sustentaban esa medida. Y al día siguiente pasamos el día entero en el tribunal buscando esa información y lo único que se nos entregó fue la solicitud. No se entregaron las pruebas y eso fue lo que provocó el segundo aplazamiento.
Entonces, en esas condiciones que está ahora. Ayer en horas de la tarde nos entregaron una caja que estamos procesando, o sea, que no podemos decir que tenemos conocimiento cabal. O sea, todavía ninguna de ustedes dos puede decir con especificidad de qué se acusa a su ¿cuáles son exactamente los cargos? Hay una referencia, ¿verdad?, en la instancia de solicitud de medida de coerción, una indicación diciendo... pero es genérica. O sea. Sí, de qué se acusa, pero los fundamentos de la acusación, nosotros todavía no podemos hablar de ello. Correcto, lo cual es increíble porque estamos apenas a unos días de que se convoque de nuevo a una audiencia de coerción, pero imagino que ya estarán mejor informados para el martes. En el caso de Ángel Rondón, se ha ventilado públicamente el papel que le tocó desempeñar en todo este proceso. E incluso él mismo ha admitido ser representante comercial de esta firma, haber recibido transferencias, hoy pude leer, desde Panamá a sus cuentas en República Dominicana, de cuentas de Odebrecht. Él dice haber recibido ayer en una llamada telefónica, un programa radial, más de 100 millones por concepto de su labor para Odebrecht. ¿Puede usted explicarnos como abogado de la defensa de Ángel Rondón exactamente cuál es esa labor? Porque la gente se pregunta qué papel desempeñaba él como intermediario para esta firma conseguir los contratos. ¿Puede explicarnos cuál es el papel de él? Bueno, la relación entre Rondón y Odebrecht es de un contrato de representación que tiene muchísimo tiempo y que le concedía a él un porcentaje específico de las obras en las que él, digamos, desempeñara esa labor de representación. Esa es en síntesis la cuestión con respecto a su labor. Y la representación llevaba a, vamos a ver si busco una palabra, porque no voy a usar la palabra que en Estados Unidos se acostumbra a usar, porque aquí es ofensiva o es casi una acusación, porque aquí no existe. Le llevaba a hacer gestiones ante instancias públicas para hacer más efectivo la solicitud de su representado. El tema es de representación, o sea, supongo el contenido de lo que tiene que ver con el desarrollo material de esa representación es una cosa completamente distinta, respecto de la cual yo solamente podría especular y decirle a ustedes. Pero el contrato que hay es de representación. Por ejemplo, en el mundo privado es mandatario. En el mundo privado, si yo soy un agente comercial o representante de una firma, bueno, yo tengo que hacer gestiones para esa firma para lograr que las operaciones de venta de lo que vende esa firma, ya sea un producto o un servicio, se concretice. Bueno, aquí hablamos de una firma constructora cuyo producto era vender obras al sector público. ¿Era el señor Ángel Rondón el encargado de conseguir esas obras ante las instancias públicas gubernamentales? Digamos, el encargado de poner en funcionamiento los intereses de su empresa, que implicaban de alguna manera esto. Me gustaría preguntarle entonces a usted, doctor, hay un tema de la prescripción del caso, cuando supera los 10 años, existen opiniones encontradas de si pasa o no en cuanto a su acusado Andrés Bautista. Nos gustaría conocer su opinión. Mire, Lorena, este expediente se limita al año 2014. Andrés Bautista terminó sus funciones como senador, no como presidente del Senado, en el 2010. Las imputaciones que se le hacen son como presidente del Senado. Ahora, hay una serie de interpretaciones sobre esto que nosotros preferimos guardárnosla para el momento oportuno, y quiero decirles que los procesos penales tienen fases y que la fase en la que estamos ahora, que es la de en la que tenemos todo nuestro empeño, no concierne asuntos, digamos, de fondo, como lo que ustedes incluso han referido con el doctor Balbuena, sino lo que viene el martes a determinarse. Si Andrés Bautista o Ángel Rondón o Temístocles Montao, etcétera, cualquiera de los acusados, cualquiera de ellos, son personas que tienen el perfil como para que se sospeche que puedan evadir la justicia. Porque el Código Procesal Penal trae siete medidas de coerción. Y una octava, digo yo, que ninguna. Es decir, el juez también tiene la potestad legal, sin que se renuncie a
a la continuidad del proceso de no poner medidas de coerción. Es decir, está bien, usted seguirá siendo investigado, seguirá siendo objeto de este proceso, pero no le vamos a poner medidas de coerción o le vamos a poner que usted venga todos los meses o le vamos a poner un grillete o usted se quede en su casa, porque nosotros sospechamos que usted se puede ir, o la más grave, que es cuando ya se trata de delincuentes peligrosos, que son un peligro para la sociedad, claro, sobre todo en hechos de sangre y cosas así, que decir, no, usted se va para una cárcel por 18 meses hasta que esto concluya. Se aclare, exacto, el juicio concluye. Que yo adelanto que 18 meses de prisión preventiva, ahí me luce que ya es una condena anticipada. Sí, el que pasó 18 meses preso y luego lo descargan, puede decir que cumplió una condena. Una condena. En este caso se habla de que esa sea la medida de coerción, se sospecha que serán esos 18 meses. ¿Ustedes qué entienden? Bueno, lo que se solicitan son esos 18 meses. A mí me parece que es un desatino, es una exageración pensar que en un proceso como este, en donde no existe ningún riesgo de fuga, ningún riesgo de obstaculización, se utilice esa medida simplemente con fines de castigar antes del juicio. El castigo debería venir después que una sentencia irrevocable declare culpabilidad de una persona y no antes. Entonces, hablar de medida de coerción de prisión preventiva ahora lo que procura precisamente es imponer por anticipado ese castigo y crear esa apariencia de culpabilidad desde este momento. A nosotros nos parece que esa medida no es ni necesaria del proceso ni serviría para ningún bien en el ámbito del proceso. En el caso de los grandes expedientes en la República Dominicana que ha manejado el Ministerio Público, se habla de que muchos se caen porque no se siguen los pasos debidos cuando a leyes se refiere y que además los expedientes no están bien fundamentados. Por el proceso que se ha llevado en específico con los acusados, ¿ustedes entienden que ha habido un mal manejo de parte del Ministerio Público que sea positivo para sus acusados o que en realidad han cumplido con todos los protocolos que se requieren? Yo advierto que por lo menos el Ministerio Público ha dado varios traspiés que han sido aireados públicamente. Él ha instrumentado su instancia de solicitud de medida de coerción, eso es un mecanismo legal, es decir, ha cumplido con ese protocolo. Faltaría ver las pruebas para saber si todo lo que se afirma en esa instancia está debidamente fundamentado. Pero volviendo al tema de la medida de coerción, yo quiero decir, como dijo el doctor Balbuena, eso delata una saña que no es sana en el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es cierto que es un acusador, pero es un representante de la sociedad, incluyendo a mi cliente, incluyendo al cliente del doctor Balbuena y a todos los que están presos. Es decir, el Ministerio Público tiene que velar incluso de que si una de esas personas que está ahí, lo que se sospechaba de ellos luego de ver el expediente no era lo que se creía, velar para que se les respete sus derechos y su libertad. Ahora, anunciar, generalmente, porque también vamos a ser honestos con la opinión pública, los fiscales tienen el hábito de pedir siempre la más grave de las medidas y la piden por rutina. No debería ser, pero no es un caso particular. Exacto. Con este. Ahora, lo de los 18 meses para mí es una novedad. Yo no lo había oído y esa es mi pregunta. ¿Hay un precedente de una medida de coerción de esa naturaleza que se haya concedido? Hay que tomar en cuenta que en este caso ellos están persiguiendo la declaratoria de complejidad del proceso. Y esa declaratoria de complejidad produce un alargamiento de los plazos, entre ellos el de la prisión preventiva, que tiene un plazo de duración ordinaria máximo de 12 meses, y en caso de recurso ya se extiende por 6 meses más. Pero cuando se trata de procedimiento especial para asuntos complejos, entonces hay digamos, una especie de alargamiento, si pudiera decirse de esa manera, de prolongación de los plazos ordinarios que le permite al Ministerio Público exigir un tiempo mayor de prisión preventiva, que creo que es lo que pasa en este caso, pues junto con la instancia también se pretende... ¿Y eso ha sucedido en la República Dominicana? Porque es que mi memoria no registra que se haya concedido un plazo tan largo de coerción. De seguro que habrá ocurrido, de seguro que en algún momento no registro, sí, pero que se pida el plazo máximo de la medida. Obviamente hay que tomar en cuenta que las medidas de coerción, y entre ellas
por supuesto, la de prisión preventiva requiere revisión. Para la prisión preventiva se establece una revisión obligatoria trimestral, o sea que en este caso el juez tendría, en caso de que se impusiera una medida como esa, tendría la obligación de revisar cada 3 meses si las circunstancias que dieron lugar a la imposición todavía subsisten una vez transcurridos cada 3 meses. Uno de los argumentos para la medida de coerción más grave, que es limitar la libertad de los imputados, es el peligro de fuga, pero no es el único elemento. También puede ser por la complejidad del caso. Puede ser que se tema que mantener el imputado en libertad pueda poner en riesgo pruebas materiales, situaciones. Entonces, para resguardar la posibilidad de que no se afecte el proceso, bueno, se le impone medida de coerción de prisión. ¿Ustedes no creen que ahí va a ser más difícil argumentar en contra de esa posibilidad? No, mira. Porque evidentemente tienen arraigo. A mí me parece que no van a irse para ningún lado. Pero ¿cómo contrarrestar ese otro argumento? Bueno, lo que pasa es que eso es así. Es cierto que no solo es porque por el peligro de fuga. Aunque la ley dice, y el doctor Balbuena me corregirá si incurre en error, que deben concurrir todas las causas. Ahora bien, si el Ministerio Público considera, y vamos a hablar de un caso típico, ¿verdad? Si el Ministerio Público considera que determinada persona debe permanecer en prisión porque es necesario y útil para la investigación, bueno, muy bien. Ahora, el Ministerio Público debió tomar algunas medidas previas que no tomó, porque desde enero, estamos bregando con esto y se supone que están investigando. Se está investigando, no han allanado a nadie, que no sea, creo que hicieron un intento de allanamiento en Odebrecht. De manera que tampoco considero que si esta fuera la justificación, se necesitarían 18 meses. Ese es un buen punto. Y yo le voy a decir algo, 2 elementos adicionales que me hacen sospechar de lo que puede ocurrir con este caso. En el caso de los legisladores, se le está siguiendo el proceso en la fase de la medida de coerción, como manda la ley, en libertad. Pero se ha solicitado el levantamiento de la inmunidad previamente. ¿Para qué sirve eso? Solo para dictar prisión en su contra. Probablemente después que ocurra, el juez se vea en la necesidad, que a mí me parece que ese debe ser el protocolo, es decir, bueno, contra usted se ha dictado una medida de coerción que lo priva de su libertad, entonces para ejecutarla debemos, pero parece como si fuera un prejuicio eso. Pero hay otra señal. He visto en la televisión que están acondicionando la cárcel en La Jaya. Es que el Ministerio Público y el Procurador sabe de antemano que va a necesitar esa celda. Digo yo. Llama la atención. Sí, llama la atención eso, ¿verdad? Bueno, de manera que hay una situación sobre este caso que la opinión pública debe mantenerse atenta, y ustedes los comunicadores, y lógicamente nosotros los abogados que estamos encargados de la defensa, estamos tratando de hacer nuestro trabajo en ese sentido. Bueno, si quiere agregar algo. Yo creo que quizás hay una mala comprensión o una comprensión errónea con respecto a lo que puede generar una medida de coerción como la prisión preventiva. La prisión preventiva solamente puede fundamentarse en la existencia de un riesgo para el proceso. El hecho de que un proceso sea complejo no es una razón procesal para imponer prisión preventiva, es una razón que tiene que ver con el tratamiento del proceso. Pero digo yo que cuando el proceso es complejo, con más razón debería esta persona permanecer en libertad para que usted tenga el tiempo con tranquilidad para tramitar el proceso que a usted le parece complejo. El tema de obstaculización, por ejemplo, de la investigación, en este caso, tiene que existir un riesgo concreto. O sea, quien pide que se aplique prisión preventiva por esa razón tiene que indicar cuáles son los elementos que dicen que la persona perseguida podría obstaculizar el proceso. En este proceso me parece que es muy cuesta arriba argumentar en este sentido, sobre todo cuando todo el proceso de investigación hasta ahora, hasta este momento, se llevó a cabo con esta persona, con el señor Rondón, en estado de libertad.
¿Hasta qué punto puede el Ministerio Público alegar la existencia de riesgo de obstaculización cuando ha hecho todo cuanto ha querido? Hasta este momento no puede alegarlo de ahora hacia adelante la existencia de ese riesgo procesal. Un aspecto que también se utiliza y que la ley menciona, la ley habla, y esto es importante que lo destaquemos, que la prisión preventiva puede dictarse en aquellos casos de alarma social. Y resulta que la alarma social no es una razón procesal para el dictado de prisión preventiva. La alarma social, digamos que el castigo de la infracción en cuanto al fondo sería importante para eso, porque lo que se quiere con la persecución del delito y con el castigo es que el culpable reciba castigo y que la sociedad se entere de que esa persona que cometió un delito, exacto. Entonces, en un caso como este, usted no puede comenzar por el principio castigando antes de declarar culpabilidad, porque un proceso penal solamente puede fundarse o puede partir del estado de inocencia, aunque exista un proceso de averiguación. Y la existencia de un estado de inocencia es incompatible con el hecho de que en un caso como este se dicte prisión preventiva. Un caso, por ejemplo, nos ilustra el caso Van Inter. Los imputados estuvieron en libertad hasta el día último, hasta que se dictó sentencia irrevocable. Y luego de eso, una vez declarado culpable, entonces sirvieron el tiempo que le correspondía en prisión. Entonces, en un caso complejo, con muchos imputados como aquel, por una infracción que también era gravísima como aquella, la imputación, se mantuvo la libertad durante todo el proceso y no hubo ningún tipo de frustración. ¿Cuál es el sentido de dictar en un proceso como este, en donde todo el mundo coincide que no hay riesgo de fuga? ¿Por qué dictar prisión preventiva si es que llegara a esa oportunidad? A mí me parece que bastaría en un caso como este, con la mera promesa de ellos de comparecer, como han estado compareciendo durante todo el proceso, como vino incluso desde el extranjero el señor Rondón a responder sobre los requerimientos que le hacía la justicia. Entonces, un hombre que estuvo fuera del país, que tuvo la oportunidad de evadirse, ¿cómo puede pensarse hoy que en este estado, que en estas circunstancias va a querer evadir el proceso cuando su vida completa está aquí, el asiento de su familia, sus negocios? ¿En qué otro lugar va a vivir? ¿Dónde va a desarrollar esas actividades? Las personas tienen, digamos, un vínculo con la vida que tienen, con la familia, con el asiento de sus negocios, con sus labores, con sus recreamientos. Uno crea esos vínculos con la comunidad que en el caso del señor Rondón están claramente establecidos. Por tanto, me parece a mí exagerado pretender en un caso como este a la aplicación de prisión preventiva, salvo que acudamos al único elemento que puede pensar quizá el Ministerio Público que le cuadra para este asunto, que es valerse de esa prisión preventiva para decir, miren, yo estoy haciendo algo con respecto a este punto. Y a mí me parece que en un sistema democrático, es mi opinión, los procesos penales no deberían manejarse de esta manera. Debería existir más objetividad al momento de aplicar. El Ministerio Público pretende en la mayoría de los casos prisión preventiva y se le da muchas veces porque los jueces se pliegan a esa petición en casos en que incluso no procede aplicación una medida como esta. Por eso nuestras cárceles están llenas de presos preventivos, que es lo mismo que decir de inocentes que han sido ya castigados sin un proceso debido. Sí, definitivamente vemos que ese es un problema de nuestra cultura jurídica. Bueno, podríamos decir de siglos, el famoso tránquenlo y después averiguamos y el expediente evidentemente ni sabemos dónde está. Sí, porque, y es por el pueblo que entiende que se hace justicia solamente cuando la gente está en prisión. Dicen que tranquilidad viene de tranca. Sí, pero eso es un problema. Yo quiero enfocar, porque tú apuntaste algo muy importante, el hecho de que debe llamar la atención de que se estén acondicionando cárceles cuando apenas recién comienza el proceso y vamos a conocer este tema de medida de coerción y nadie sabe cómo va a dictaminar el juez. Pero yo quiero apuntar algo, ustedes son abogados, pero son abogados en un proceso que incumbe a políticos, personalidades políticas. Y en el país conocemos las críticas que se le ha hecho a la justicia dominicana por estar mayoritariamente conformada con un sesgo político, indudablemente con tintes del partido hegemónico actual. Yo quiero preguntarles, ¿confían ustedes en la justicia dominicana y particularmente en el juez que le ha tocado instruir este proceso? Bueno, yo personalmente, como abogado en ejercicio, no tengo razones para desconfiar de este juez. Dependiendo de la conducta que asuma en el caso, pudiera cambiar de opinión. Ahora, aprovecho esta pregunta para decir que aunque considero al magistrado Ortega Polanco
un joven muy bien formado, un hombre muy cortés y un juez con una trayectoria de ética hasta ahora reconocida. Pero aunque parezca que no tiene que ver con la pregunta, pero sí quiero enlazar lo siguiente, y que tiene que ver con el tema de la prisión. A mí la orden de arresto que él dictó no me gustó. No porque yo tenga un defendido, desde el punto de vista técnico. Correcto, como jurista. Sí, y esa iba a ser mi próxima pregunta. Desde el inicio usted menciona que comenzaron con el final. ¿A qué se refiere con eso y cuáles fueron esos procesos que se llevaron a cabo y si entonces ahí se siguieron los protocolos que legalmente se requieren? Bueno, una orden de arresto es una medida potestativa del juez. Porque una cosa es cuando un juez hace algo que no está contemplado en la ley, pero no todo lo que está contemplado en la ley se justifica. Así como el doctor Balbuena se refería ahora a que no había razones para que en el proceso de la medida de coerción se dicte prisión preventiva como medida de coerción, y es obvio por el perfil, y él puso un buen ejemplo, el caso Van Inter. Yo decía, y nunca fui, ni conozco a Ramoncito Báez, ni fui abogado de él, yo decía, no hay ninguna razón para que ese hombre esté preso hasta que sea condenado. Ni él, ni yo, ni ustedes. ¿Por qué una persona tiene que estar preso sin haber sido condenado, sin haberse destruido la presunción de inocencia? Solo por las razones que hemos enumerado. Solo porque la justicia entienda con bastante fundamento que esta persona puede entorpecer la investigación o escapar. Sí. Y en los casos que hemos visto el peligro de fuga, entonces no toman en cuenta la prisión preventiva. Así es. Y hemos visto que se han fugado. Así, sí. Gracias. O que sea, así mismo es, una observación correcta. O que también porque esta persona sea un peligro para la sociedad. Incluso un juez de una provincia me confesó a mí una vez que él dejó preso a una persona porque el imputado estaba en peligro. Y hay personas que hasta lo entienden, que dicen, yo estoy mejor preso. Bueno, que eso pasa, sí. Ahora, volvamos a la orden de arresto. El 23 de enero, Andrés Bautista compareció ante ese procurador porque él lo llamó por teléfono. Y dijo, al terminar, con una despedida muy cortés, que estaba en disposición, dio su dirección aquí, su dirección en Moca, todos sus teléfonos y la dirección de sus abogados. Yo digo, frente a una persona con ese comportamiento, ¿por qué hay que dar una orden de arresto que en sus motivaciones dice que hay suficiente razón para inducir que esta persona está ligado a los hechos que se le imputan, dice el juez? Lo cual parece de antemano que ya sabemos hay un prejuicio. Que hay un prejuicio. Sí. Entonces, esta persona corre rumor de que lo van a venir a apresar. Y yo mismo me decía en mi interior, bueno, pero si yo fuera el procurador, yo lo llamaba. Primero, no se justificaba la orden de arresto, pero una vez dada la orden de arresto, se ha estilado en otros casos aquí que le dicen, preséntese por ante el despacho del procurador y si ya hay una orden de arresto, mire, usted está arrestado. Lo que no entiendo tampoco que son dos aspectos del mismo tema. Primero, la orden de arresto en sí misma y luego la forma de ejecutar esta orden. ¿Por qué a un hombre como Temístocles Montá, que decía ayer, creo que era un periodista de un programa de radio, parece que el Ministerio Público entendía que Temístocles lo iba a recibir a tiros? Ministro, que hay que decir, ministro todavía. El ministro Temístocles Montá. Es decir, ¿por qué tienen que ir 20 militares con una careta que se ponen vestidos de negro, con armas largas y provistos de ametralladora, en una fila de camionetas que después venían por la vía contraria, que parecía como si era el caso de Figueroa Goto, una persona peligrosa? Por la persecución de a mí me parece, en definitiva, concluyo esta intervención con esto, que la orden de arresto era innecesaria. Y no me estoy refiriendo a la inocencia. Advertí al principio que no era momento de que habláramos del fondo del proceso. Lo cual nos limita como entrevistadores. Claro. Pero por eso preguntamos sobre el proceso que ya ha acontecido. Son cosas distintas. Muy bien, pero yo creo que esta fase que estamos comentando es el momento del proceso. Tienes razón. Y fíjense que pongo de ejemplo al ministro Temístocles Montá para que esto parezca una opinión más técnica y desinteresada. Es decir, ni siquiera me refiero a mi cliente. Entonces yo digo, no estoy de acuerdo con la orden de arresto desde el punto de vista técnico, en este caso.
mucho menos estoy de acuerdo con la forma en que se ejecutó. Y no estaré de acuerdo con la eventual prisión preventiva. En el caso suyo, que con el tanto la opinión sobre el juez Ortega y en el tema del proceso. Orden de arresto, pero una pregunta tonta metida ahí mismo. ¿Tenía conocimiento el juez, se había depositado ante el juez los argumentos y justificaciones que le permitían hacer ese prejuicio? Porque tengo entendido que llegó posterior. Lo que pasa es que hay que distinguir lo que es la solicitud de medida de coerción propiamente dicha de lo que es la solicitud de una orden de arresto. Correcto. Lo ordinario es que para solicitar un arresto el Ministerio Público le eleva una instancia al juez explicándole los motivos para el arresto. Correcto. Y, digamos, ofreciéndole los elementos mínimos que existen para que se dicte para esa que él orden. diga si se justifica o no. Exacto, si es razonable o no dictarla. Pero también el juez tiene una obligación extra. El juez está en la obligación de motivar la orden. O sea, la orden tiene que contener el elemento de su propia validez. El que la lea tiene que ver como razonable. Número uno, que esa persona puede resultar culpable de un delito, y número dos, que existe riesgo de que se evada, porque el arresto se dicta en dos casos: o existe riesgo de que usted se evada y por eso hay que ordenar el arresto para que usted no se vaya, o a usted lo han citado y usted no ha comparecido. Esas dos circunstancias permiten el arresto, fuera de eso no puede dictarse. Entonces, ese riesgo concreto de que esas personas podrían todas evadirse, tenía que estar contenido como motivo la orden, y la orden no explica absolutamente nada de eso. Se recurre simplemente a indicar los nombres de las personas y a hacer una argumentación vacía sin indicar el peligro concreto que existía de que esas personas, si no se procedía al arresto, se iban a evadir. Por cierto, hasta incluyó Entonces, a alguien que no tenía desde nada mi que ver punto con de el vista, caso, tengo desde mi punto de vista, yo tengo que concluir en que es una orden completamente arbitraria. Sí. Arbitraria porque no tiene motivos. El que la lea se va a dar cuenta de que no tiene motivos. Pero aparte de eso, y esto es también importantísimo, uno espera que un ¿Existe la instancia de esa solicitud ante el juez? No, la instancia no la tenemos, la orden sí la tenemos. ¿Y deberían tenerla? Me imagino yo, ¿verdad? No, la orden se basta por sí misma, eso no sería. Ahora, la orden tiene que indicar, tiene que haber un argumento del juez que diga, estos elementos tal y tal. Debería y ser tal. un anexo o citada la instancia, ¿verdad? Por lo menos argumentada en la decisión, correcto, que es lo más importante en este caso. Y esa orden está huérfana de motivos en ese sentido. Desde mi punto de vista, en tanto no cumple con los requerimientos legales, o sea, de indicar cuáles motivos llevaban al juez a pensar que estas personas se iban a evadir o que estas personas fueron citadas y no comparecieron, impedía que él dictara para ese caso una orden de arresto. Eso hay que decirlo. Con todo el respeto que me merezca el magistrado, la orden, desde mi punto de vista, es un acto de arbitrariedad. Tengo que decirlo de ese modo. Lo mismo todo el proceso que siguió, porque lo que se debe hacer en un proceso como este es, sobre todo, ya que las personas están arrestadas, dígale, mire, vea, cítelo, venga a esta medida de coerción, mire ahí la solicitud, mire ahí las pruebas, la audiencia está para tal día. Eso es lo que correctamente procede en estos casos, porque a veces se dice que los abogados plantean incidentes, pero pónganse en el lugar de la defensa. ¿Puede un abogado asumir un proceso y permitir que le solicite medida de coerción sin conocer la imputación? No, obviamente que no. O sea, eso no es elemental. Desde ningún punto de vista aceptable en un sistema que se precie de respetar mínimamente el derecho de defensa. Entonces, en cuanto al otro aspecto, de si el juez es creíble o no es creíble, yo creo en el sistema de justicia, yo fui juez por 16 años. Entonces, a mí no me luce decir, yo no creo que ese juez vaya a fallar en tal o cual sentido, que vaya a respetar la ley. Yo creo en el sistema. Si no creyera, me hubiera retirado de la abogacía. Yo sé que los procesos, en algunos casos, a usted sale satisfecho y en otros no, pero esa es ley de vida, digamos, un proceso judicial. En este caso yo no tengo ningún motivo para dudar de la objetividad, en este caso, del juez. El juez se encargará ya, digamos, de defraudar esa confianza que yo tengo o fortalecerla, pero es una cuestión que depende de él ya. Lo que yo espero es poder ir y argumentar mi caso en las condiciones en que se espera que un abogado opere en un tribunal, que no puede ser menos. Bien, yo creo que en vista de que tenemos la limitación, de que no podemos entrar a discutir, y me parece sumamente lógico,
claro, el fondo de la cuestión. Yo pienso que estamos satisfechos en cuanto además que nosotros confesamos ambos que no han leído todavía, que no hemos visto las pruebas, sería un atrevimiento. Y viene un fin de semana ahí que va a ser intenso en eso. Sí, tienen que comer mucho y van a dormir poco. A dormir poco. Pero bueno, es parte del trabajo que han aceptado en este caso tan complejo. Me apuntan, como aquel programa, de que un amigo televidente, en este caso es desde producción, la llamada del señor Ángel Rondón a un programa de radio y a un programa de televisión, ¿fue en coordinación con su barra de la defensa? ¿Ustedes? Yo les voy a explicar cómo yo veo los procesos. En un proceso judicial, yo creo que declarar, a mis clientes yo no les recomiendo declarar, y mucho menos llamar. Correcto. Ahora, yo respeto, porque hay también que entender lo que es la autonomía, digamos, de una persona. Las personas tienen un abogado, pero yo no soy quien gobierna el comportamiento del cliente. Exacto. Él es un hombre adulto, el que toma sus decisiones. Llama quien quiere, ¿verdad? A mí me toca defenderlo, de eso se trata. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ambos con nosotros y aquí dándole seguimiento a este proceso, buscando que sea justo, porque de eso se trata la justicia. Y vendrán después cuando podamos realmente discutir sobre el fondo del tema. Porque ya cuando ya han leído todo. Es correcto, esto va a ser para largo. Volveremos aquí ya a la audiencia de fondo. Pues gracias por estar con nosotros. Un gusto. Ahora vamos a revisar el clima de América a través de la información servida por nuestro aliado internacional Infobae. Hola amigos, bienvenidos a Infoclima América. De inmediato les presento el pronóstico del tiempo para el día de hoy y empezamos en la ciudad de Guatemala, que tiene 25 como temperatura máxima, 14 es la mínima y tendrá tormenta. Santo Domingo 28 máxima, 26 la mínima y estará con el día nublado. Managua presenta 32 como máxima, 21 temperatura mínima y tendrá tormenta, mientras Tegucigalpa tiene 24 como máxima, 14 es la mínima y presenta el día lluvioso. San Salvador 26 máxima, 18 mínima, tendrá tormenta, mientras San José tiene 22 como máxima, 14 temperatura mínima y tendrá lluvias. Esto fue Infoclima América. La Conferencia del Episcopado Dominicano agradeció y felicitó al Senado de la República por